digamos, ¿cuál es la fuerza más poderosa en el universo? Esto es algo que se plantea ahí dentro de la serie y se plantea en el duelo que él mantiene con Lucifer. En esta batalla por recuperar uno de esos objetos mágicos, empiezan a hacer una batalla a nivel, digamos, filosófico. Y esta es una parte muy interesante de la serie, porque en vez de luchar con sus cuerpos físicos, dos seres como ellos, los Eternos, fíjate cómo empiezan a batallar, pero a nivel ideológico directamente, filosóficamente, dándose cuenta de algo que desde la cosmosociología se menciona como la ley de la generación, que todo en el universo se genera desde lo más sutil hacia lo más denso. Si tú cambias lo sutil, que tiene que ver con lo psíquico y con lo emocional, después va a cambiar también lo físico. Entonces, esto me pareció muy sabio, mencionado y mostrado ahí en la serie, como la verdadera batalla que ellos tienen, Lucifer contra Sandman, fue a ese nivel sutil realmente. Era una batalla de ideas que después se veía reflejada también en su campo físico, en el contexto en el que estaban, y comienzan a plantearse diferentes tipos de elementos y de objetos para atacar al otro, comenzando por ejemplo con Lucifer, que invocó a un lobo feroz. Sandman invoca a un cazador de lobos. Después Lucifer invoca a una serpiente que muerde al caballo del cazador, y así sucesivamente empiezan a hacer evolucionar sus ideas para atacar las ideas del otro también. Hasta que finalmente, cuando la cosa se pone muy, muy intensa, invocan ya directamente fuerzas y cuestiones macrocósmicas, Sandman invoca a la fuerza del universo, la fuerza de la vida en el universo que pareciera ser casi imparable, y Lucifer contraataca con la antivida, que es una fuerza que se menciona mucho también en los cómics de DC Comics, inclusive en otros cómics como la Liga de la Justicia y demás. Entonces, esta antivida supuestamente tiene el poder de destruirlo todo, de destruir inclusive el universo por completo. En ese momento Sandman queda en jaque, termina tirado en el suelo, debilitado y consumiéndose directamente por ese poder de la antivida, y no se le lograba ocurrir qué otra cosa, qué otra cuestión podría ser capaz de superar ese desafío, de superar esa fuerza. No sé si recuerdas, Hernán, cuál es la cuestión ahí final que invocó Sandman. ¿O qué invocarías tú, quizá? Ujú. También ocurre algo muy curioso, también antes de darle esa respuesta, que es que el cuervo que le estaba acompañando, su amigo Matthew, le recuerda concretamente que, que la respuesta era él específicamente. Que los sueños, por ejemplo, nunca morían. Ese aspecto sutil siempre estaba allí presente y que tenía que creer en él mismo. Entonces, la respuesta final que le da Sandman, recuperando esa vitalidad y ganando efectivamente ese duelo, era que él era la esperanza, concretamente. Lo cual tiene muchas implicancias que no sé si acá quieres comentar o ahondar ahora. Claro. Entonces, ahí finalmente Lucifer se da cuenta de que efectivamente la esperanza tiene la capacidad de vencer esas fuerzas contrarias a la vida directamente. Y de hecho, antes de irse, hay un diálogo final entre ellos dos. Y Lucifer le dice básicamente a Sandman que lo va a vencer en algún momento. Y Sandman le muestra cómo cada uno de ellos realmente es útil también para el otro. Y cómo inclusive en el infierno los sueños también son útiles. Y Lucifer le dice que, pues, ¿cómo? ¿Cómo es que los sueños podrían ser útiles para los demonios, por ejemplo, o para las personas, las almas que están encarceladas ahí? Y Sandman, Morfeo, le responde, ¿qué poder tendría el infierno si los que están presos aquí no pudieran soñar con el cielo o con el paraíso? Entonces ahí mismo también está hablando de esta cuestión de la esperanza. Y
Quizás es algo que hay que leer entre líneas, pero es algo que se menciona mucho en la mitología y es cómo la esperanza, tanto que puede ser útil en muchos casos para motivarte y para seguir adelante, también puede ser una desventaja muchas veces que te mantenga encarcelado. Y lo que está diciendo básicamente ahí Sandman es que la esperanza de esas almas que están en el infierno, esa esperanza de algún día llegar al cielo, esos sueños, son los que también les hacen sufrir a esas personas. En vez de aceptar su destino, en vez de entender que van a estar ahí por toda la eternidad, el hecho de seguir soñando con eso es un motivo también constante de comparación, comparar su estado actual con un supuesto estado ideal y producirles una tortura aún mayor. Entonces, de esta forma, le muestra a Lucifer cómo los sueños también son útiles, esa esperanza que viene con los sueños también son útiles inclusive para el mal, inclusive para las funciones del infierno. Y esto en la propia vida se lo puede tener muy en cuenta también. De hecho, la mitología ha hablado bastante de esa cuestión, como por ejemplo en el mito de la caja de Pandora, que era una caja básicamente donde estaban todo tipo de cosas contenidas. Sobre todo, habían muchos males que estaban ahí atrapados para que no perjudiquen a la humanidad. Y cuando una de las personas abrió la caja, comenzaron a liberarse todas esas cuestiones. Y ahí, dentro de la caja, finalmente, solo quedó una cuestión. La única cuestión que quedó dentro de esa caja era la esperanza. Lo cual muchas veces se usa como una metáfora para decir que al final siempre queda la esperanza. Es tal y cual como pasó en el duelo de Lucifer y de Sandman. Efectivamente, al final quedaba la esperanza como respuesta, lo cual podría ser alguna clase de ayuda, pero no olvidemos que esa caja de Pandora estaba llena de los males de la humanidad. Por lo cual se puede leer también que si la esperanza es lo que quedaba dentro de la caja, la esperanza también puede ser vista como un mal. Cuando uno, en vez de ser pragmático, cuando en vez de aceptar la situación de las cosas, no necesariamente para desmotivarse, pero sí para no estar viviendo de ilusiones. Cuando uno no acepta eso, entonces comienza a generarse fantasías, esto que tiene que ver con el mundo de los sueños. Y aquí hay otra clave más, y es que el sueño en sí, a nivel mitológico, se llama hipnos, y de ahí viene la palabra hipnosis también. Que la hipnosis consiste en poner a las personas en un estado de trance, en un estado a través del cual se puede fantasear y se pueden utilizar determinadas funciones de la mente. Pero muchas veces ese estado de esperanza nos pone en un estado hipnótico, nos mantiene en un trance guiados por ciertas fantasías y por ciertas ilusiones en vez de asumir las cosas tal y como están siendo. Y esto podrán preguntarse qué tiene que ver con la espiritualidad. Pues tiene todo que ver porque justamente el camino de la iluminación, tal y como se ha planteado desde el budismo antiguo, por ejemplo, consiste en desilusionarte. Te dice que la vida es maya, la vida es una ilusión constante, pero no la vida en sí solamente con las cuestiones físicas, no es que las cuestiones físicas nada más sean ilusiones, sino que uno vive la vida desde ese estado ilusorio por cómo funciona la propia mente. Entonces, la iluminación o el estado de la práctica espiritual consiste en ir librándose cada uno de todas esas ilusiones que nos impiden ver las cosas tal y cual como están siendo. Entonces, con respecto a eso hay que tener mucho cuidado con la esperanza, porque sí, en un cierto y determinado momento puede servir para ganar alguna batalla, puede servir para tener una motivación extra, pero también mantenerse en un estado constante de esperanzamiento, te mantienes en un estado constante también de esperanza y miento, es decir, de mentirse a uno mismo en muchos casos, de intentar rellenar la realidad con fantasías de que todo va a estar bien, por ejemplo, y después no dirigirte a mejorar las cosas, o quedarte justamente esperando, que la palabra esperanza viene de ahí, viene de esperar. Y quedarse esperando que las cosas pasen, quedarse esperando
que las cosas cambien, quedarse esperando que otro te salve, por ejemplo, o que algún objeto cuando llegue te va a mejorar la realidad, es una gran trampa, es una gran ilusión y es, por lo tanto, un gran enemigo en ese camino del desarrollo espiritual si no sabemos aprovecharlo. ¿Algo más que quieras aportar, Hernán? Sí, que de hecho etimológicamente la palabra esperanza tiene y todas estas palabras con las que mencionaste que estaban relacionadas, tienen una raíz antigua que tiene que ver con el expandirse las cosas. Y la gran pregunta es, en función de, justamente como estabas describiendo recién, ¿qué es lo que le estás dando lugar para que se expanda, replique y tenga lugar en tu realidad concretamente? Entonces puede ser eso tanto para con las cosas que deseas como aquellas que no has reconocido, vislumbrado y que tu inconsciente o patrones nocivos en ti puedan estar dándole vida y expansión y lugar a esas ilusiones, a esos círculos viciosos en vez de virtuosos, por ejemplo.